portadores. Este es nuevamente el espacio propio de la política democrática que puede poner en discusión tesis como el que el autor propone. La quinta tesis respecto a la modificación de la agenda pública en los países de la región. Una condición para avanzar en la dirección indicada consiste en ampliar la agenda pública, en especial de políticas públicas, de buena parte de los países de la región. Esta agenda ha estado casi siempre monopolizada por cuestiones de naturaleza económica, casi siempre además definidas según intereses de clases y sectores dominantes, así como por preocupaciones de seguridad. Esa misma agenda ha tendido a definir de manera propicia a criminalizar la pobreza y con ello a acentuar el alejamiento existente entre el sector popular y el resto de la sociedad. Estas cuestiones están impregnadas de poder. Quien maneja la agenda ya casi ha ganado la partida. Los temas ausentes resultan principalmente de la pobreza material y legal de muchos y su consecuente dificultad de movilizarse y ser políticamente representados. Estas ausencias también resultan de la escasa discusión pública acerca del tipo y propósito del Estado que sería compatible para el desarrollo humano y la expansión de la democracia. Sexta tesis, respecto a las profundas desigualdades en el Estado latinoamericano. Salvo excepciones no muy frecuentes, el Estado latinoamericano ha presentado desde siempre una cara distante y ajena, cuando no hostil, a buena parte de su población. Ha sido habitual, y aún con regímenes democráticos en no pocos casos lo sigue siendo, la doble negación implicada por la negación a muchos de sus derechos junto con el otorgamiento de privilegios a otros. El trato descomedido, cuando no violento, por parte de diversos funcionarios estatales y las dificultades de acceso a servicios estatales fundamentales, tales como la educación, salud y justicia incluida. Esta cara del Estado niega de hecho una ciudadanía que propiamente entendida se pone en juego, no solo votando, sino también en estos encuentros y desencuentros con sus burocracias y su sistema legal. Se trata, pues, de ver si es posible avanzar más allá del importante logro de un régimen democrático hacia niveles decentes de ciudadanía civil y social. Estos problemas no se refieren solo a diversas minorías, lo sufren también verdaderas mayorías, como lo constituyen en muchos de nuestros países los pobres y, por cierto, las mujeres. Para estos sectores se trata de la inexistencia de diversos derechos, de la falta de implementación de otros y de múltiples prácticas, unas sutiles y otras violentas de discriminación. Esto vuelve al tema de la agenda y de la capacidad de compromiso y movilización con que las fuerzas democratizantes impulsen avances que de seguro no ocurrirán espontáneamente. Séptima tesis, respecto a empoderar a los sectores populares. La cara del Estado, mencionada en la tesis precedente, tiene estrecha relación con las profundas desigualdades existentes en nuestra región. Corregirlas requerirá persistentes y prolongados esfuerzos. Entre tanto, se deberían hacer todos los esfuerzos necesarios para que, con el respaldo de las agencias estatales reformadas para servir a este propósito, se extienda al conjunto de la población una amplia gama de derechos civiles y al menos una canasta básica de derechos sociales. Esto no solo sería un acto de justicia a la población, sino también implica empoderar a los sectores populares para que tengan mejores condiciones de ir definiendo y redefiniendo sus propios intereses e identidades. Esto sería, a su vez, la expresión y ampliación de la agenda pública, de la vitalidad del juego democrático y de la receptividad de un Estado que se viene ensanchando en este proceso. Octava tesis, respecto a la distancia histórica en buena parte de la región. La distancia histórica existente en buena parte de la región entre Estados y los diversos componentes del sector popular no ha disminuido en casi ningún país durante las décadas recientes. Además de las razones anotadas en la tesis precedente, este distanciamiento parece haberse debido a dos procesos cercanamente conectados. Primero, la ostensible influencia como insumos de políticas públicas de intereses sobre los cuales no es fácil argumentar que contribuyen aspectos del bien común. Y segundo, la actitud pasiva y no obediente que han decidido varios gobiernos frente a la globalización económica y financiera. Sobre esto, no hay duda que la globalización impone fuertes restricciones, incluso para los países más fuertes y desarrollados. Pero el autor critica ser distante de esta situación y la pasividad gubernamental,
Es la distancia que media, por un lado, entre controlar algunas de las consecuencias negativas de la globalización y por el otro, adaptarse pasivamente a esas consecuencias. Indica que los estados-nación están sintetizados por los patrones contemporáneos de globalización. El Estado debería ser un Estado reconocido como un Estado para una nación de ciudadanos. Novena tesis. Respecto a la implantación de un Estado democrático de derecho. Las sociedades latinoamericanas, nuevamente con pocas excepciones, siguen siendo sumamente fragmentadas y desiguales. Esto plantea cruciales desafíos. Una manera de avanzar en superar esta vieja y muy estructurada situación es extender homogéneamente la legalidad estatal para que abarque no solo al conjunto del territorio, sino también a todas las categorías sociales. No se trata pues de implantar solo un Estado de derecho, aunque en varios sentidos esto no dejaría de ser un avance importante, sino un Estado democrático de derecho, es decir, un tipo de Estado que además de las garantías de previsibilidad, consagre efectivamente los derechos de la ciudadanía. La décima tesis respecto a los problemas de la legalidad estatal frente a la cultura indígena. La necesidad de ampliar y homogeneizar la legalidad democrática del Estado plantea una paradoja frente a la reciente emergencia y en general creciente reconocimiento de los derechos colectivos de diversas minorías, sobre todo de los pueblos indígenas. En todos los países, incluso los del noroeste, el contacto entre la legalidad estatal y la cultura y legalidad de esos pueblos da lugar a severos problemas, que a veces no admiten soluciones realmente satisfactorias para nadie, pero mostrando alentadoramente que la situación de democracia de las últimas décadas en América Latina no ha sido puramente formal, se han hecho avances importantes, al menos en contraste con el desconocimiento y la brutalidad con que estos temas fueron tratados en el pasado, el reconocimiento de la identidad y derechos de esos pueblos. Esto implica una complicada pero no imposible doble tarea. Por un lado, extender la legalidad estatal hasta eliminar las a veces amplias regiones en las que prevalecen de hecho legalidades sultanísticas o mafiosas, y por tanto, hacerlo de tal manera que establezca una respetuosa convivencia con la de los pueblos indígenas. Conclusiones. América Latina presenta actualmente una paradoja. Por un lado, la región puede mostrar más de 2 décadas de gobierno democrático, pero por otro enfrenta una creciente crisis social. Segundo, se mantienen profundas desigualdades, aún existen serios niveles de pobreza. El crecimiento económico ha sido insuficiente para que desaparezca la insatisfacción ciudadana, generando en algunos casos consecuencias desestabilizadoras. Tercero, a pesar de la crisis, los países no han buscado un regreso al autoritarismo, en cambio han ampliado sus instituciones democráticas. 4. América Latina necesita que las instituciones democráticas sean transparentes, den cuenta de sus acciones y desarrollen capacidades necesarias para desempeñar sus funciones fundamentales. Esto pasa por asegurar que el poder se estructure de tal modo que dé voz y participación real a los excluidos y provea mecanismos para que los poderosos, sean líderes políticos, empresarios u otros, estén obligados a rendir cuentas de sus acciones. Bien, como ustedes han podido escuchar, es un ensayo sumamente importante, ¿no? Este es uno de los ensayos que todos tienen que leer, ¿no? Ya hay conceptos muy importantes de Estado, de régimen, de gobierno, de qué cosa puede ser un Estado democrático de derecho, que es a lo que aspira a Obama. Siempre ha tratado él de proponer un Estado democrático de